Bienvenidos latinos y latinas. Con 90 votos afirmativos frente a 29 negativos, 0 blancos y 0 abstenciones, la mayoría de legisladores ecuatorianos aprobó el proyecto de ley derogatorio al impuesto ambiental a la contaminación vehicular la semana pasada. Una decisión que no tiene beneficios reales para todos, según dicen los entendidos. Pero además, una medida que los expertos ambientalistas califican de un gran retroceso y un quedarse atrás con lo que se hizo y proyectó en esa ley para los próximos decenios. ¿Primó más la presión de las élites y de quienes se sienten afectados con impuestos que gravan su comportamiento contaminante? Parecería que sí. Estas y otras medidas se unen al caudal de descontento e insatisfacción en el ámbito social ecuatoriano que hoy precisamente llevó a manifestaciones y manifestantes de rechazo y de protesta puntual en varios puntos de la geografía ecuatoriana. ¿Qué pasará con la economía del Ecuador? A 2 años del proceso o del supuesto proceso de diálogo de la presidencia de Lenín Moreno, ¿cuáles son sus resultados efectivos? ¿Qué es lo que más indigna a los ecuatorianos que salieron hoy a las calles en piquetes en distintos puntos? Pues para ahondar en este tema nos acompaña hoy el asambleísta amazónico y experto en temas ambientales, Carlos Viteri. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto tenerte por acá. Qué gusto. ¿Estás? Muy bien, muchas Bienvenido. gracias. Bueno, uno de los temas que América Latina se preguntará, ¿cómo es posible que un impuesto verde, como se lo conoce, en el Ecuador sea anulado, rechazado y bloqueado por una mayoría de 90 legisladores de 137? Orlando, antes que nada, permíteme felicitarte por el premio que te dio la Universidad de Valencia por tu novela 18 días. Realmente una buena noticia para el país en estos tiempos de frustración y sentimientos de fracaso nacional. Efectivamente, ocurrió aquello que temíamos, un enorme retroceso en materia ambiental, en materia de políticas públicas respecto a la temática del ambiente, en donde en el 2008 el Ecuador se puso a la vanguardia de los temas ambientales. Recordarás que la Constitución de Montecristi otorgó derechos a la naturaleza y con ello una serie de responsabilidades a la sociedad y derechos también que significaba el derecho, entre otros, de los ciudadanos y ciudadanas a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y desde el 2012 regía este impuesto que se llamó el impuesto verde, que se gravó a los automotores, sobre todo aquellos que mayormente contaminan, en línea con lo que establece nuestra Constitución, pero en línea a lo que el mundo entero debate, de cómo mitigar y cómo frenar el calentamiento atmosférico producido en su mayor parte por las emisiones de los automotores. En ese sentido, pues asambleístas de derecha empezaron con una serie de desinformación a la opinión pública, en el sentido de que era un asalto a los bolsillos de los ecuatorianos, de que era un impuesto confiscatorio y que lo recaudado no servía para nada. Pero también decían que los sectores pobres, aquellas personas que tienen vehículos muy antiguos, viejos, estaban contaminando más y por lo tanto el egreso que tenían que hacer por sus vehículos viejos era muy alto. Entonces, ¿hasta dónde se compadece un impuesto que agravaría, según esta lógica, a los pobres y no a los ricos que traen carros híbridos, por ejemplo? Ese era el otro argumento con enorme capacidad de manipulación, ¿no? Se dijo que los que mayormente sufren eran evidentemente pequeños campesinos pobres que tenían vehículos viejos y por lo tanto tenían vehículos que pues contaminaban bastante y que su deuda a ese impuesto se había acumulado. Pero nada más alejado de la verdad en este debate. Porque si tomamos en cuenta que el parque automotor ecuatoriano es de 2.800.000 vehículos, ¿no? Estamos hablando de Ecuador con alrededor de 17 millones de habitantes, es bueno recalcar aquello, 2.800.000, de los cuales el 50%, es decir, 1.400.000 automotores pagaban el impuesto verde. Claro. No todos, pero de aquellos, el 17%, es decir, alrededor de 1.400.000, 140.000 aproximadamente, son los que tienen los vehículos más contaminantes, de alto cilindraje, los de alta gama, como se conocen, y que precisamente no son pues pobres campesinos, sino aquellos que sí pueden pagar impuestos, aquellos que tienen pues recursos para adquirir vehículos lujosos. En ese sentido, pues en el Ecuador se da tal manipulación, ¿no? En últimas, si es que habían campesinos pobres, aquellos que transportaban sus productos agrícolas en vehículos viejos, se podía modificar, se podía mejorar la forma de cálculo e inclusive
condonar parte de la deuda o ver un mecanismo de remisión, pero resulta que los que podían pagar, los que tenían vehículos de alto cilindraje, son los que se amparan en ese discurso de que se afecta a los pobres. Esos que se benefician, esos sectores, esos grupos, las personas que se benefician son representados por los 90 votos en asamblea. ¿Cómo se entiende que un bloque que ganó las elecciones desde una postura de izquierda, defendiendo un programa de izquierda, sea el que le dé la mayoría a esa votación que, como dicen algunos aspectos, es incluso antinatura? Orlando, en el Ecuador de hoy, en el Ecuador de estos últimos 2 años, ocurre que la famosa independencia de funciones, aquella internacionalmente conocida y respetada, sencillamente aquí se esfumó. De tal forma que lo que existe en la Asamblea es una mayoría armada en base a prebendas por parte del Ejecutivo, ¿no? La Asamblea en este contexto pasa a ser una suerte de extensión del despacho de Carondelet. Porque de hecho el proyecto fue enviado por el Ejecutivo. El proyecto fue enviado por el Ejecutivo y ofrecido en el informe de mayo pasado como un ofrecimiento, valga la redundancia, absolutamente demagógico, claro, poniendo a Ecuador en un nivel de retroceso que nos pone de retro, ¿no? Mientras el mundo avanza hacia tomar medidas legislativas, medidas administrativas para mitigar y para disminuir las emisiones, Ecuador elimina sencillamente... Pero además quisiera, no sé si tenemos en la lista de producción el discurso del día de hoy con respecto a la presencia en el BID, que asume la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo el Ecuador, y en la parte sustancial con respecto a la parte ecológica dice lo siguiente, no sé si lo tenemos a la mano para poder comentar con Carlos Viteri sobre este tema, porque me parece que ahí hay alguna contradicción. Mira lo que dice el discurso del presidente con respecto al cambio climático. Y según la OCDE, al mundo le quedan unos 12 años para evitar una catástrofe climática en escala global. En términos deportivos estamos en tiempo de descuento. Pero al final dice, por eso tenemos que cuidar nuestra casa. En Ecuador, comprometidos con este propósito, generamos incentivos para sustituir energía fósil por energía limpia y retiramos subsidios a los combustibles contaminantes. La protección del ambiente está en nuestro ADN. De hecho, esta asamblea será carbono neutral. ¿Cómo entiendes este mensaje con respecto a la desaprobación del impuesto verde? Mira, es el doble discurso, la hipocresía que forma parte del discurso oficial ecuatoriano dentro y fuera del país, ¿no? Ahora quieren maquillar que la eliminación de los subsidios a los combustibles, ¿no? La eliminación por recomendaciones o ya entiéndase órdenes del Fondo Monetario Internacional, la eliminación del subsidio lo que hace es golpear a la mayoría del pueblo ecuatoriano, encareciendo en cadena todos los productos de primera necesidad, el transporte, etcétera, etcétera. De tal manera que es un doble discurso, es decir, Ecuador, teniendo la constitución verde que tiene, una de las mejores consideradas en términos ambientales, en términos de derecho, en términos de garantías, ¿no? Hoy pues se pone a la saga de países que tienen legislación ambiental como Chile, como México, como Colombia, como Costa Rica, en fin, y se pisotea principios internacionalmente aplicados. El que contamina paga, por ejemplo, claro, y ese principio está en nuestra Constitución y está en el Código Orgánico del Ambiente. Pero una puntualización, Carlos, ¿qué pierde el Ecuador al eliminar el impuesto verde? ¿Quiénes se benefician o quiénes se perjudican con la eliminación del impuesto verde? Mira, se perjudica fundamentalmente, en términos generales, el país, porque si hablamos que son alrededor de 140.000 ciudadanos los que tienen vehículos más contaminantes, es decir, con esta eliminación se ganan una suerte de derecho a contaminar el aire que más de 14 millones de ecuatorianos respiramos, ¿no? Es decir, una minoría en contra de un bien común como el aire, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de una afectación al aire que todos respiramos, pero por otro lado también una afectación a las presentes y futuras generaciones desde la perspectiva ambiental. Pero desde la perspectiva económica, Orlando, estamos hablando que para este año se pensaba recaudar alrededor de 190 millones de dólares de este impuesto, ¿no? Ahora resulta que no se va a contar con aquello. Y ya podemos imaginarnos, podemos entender que para poder llenar ese hueco, ese vacío, pues tendrán que ser recortes, más recortes a la educación, más recortes a la salud y un tema muy importante, recursos para la protección de nuestro patrimonio natural, recursos para proteger nuestro
patrimonio forestal, nuestras áreas protegidas, que son el 40% del territorio nacional, ya se queda sin esos recursos y la política pública en materia ambiental retrocede y aquello que son derechos de la naturaleza quedan en letra muerta de nuestro país. Ahora entonces, Carlos, frente a eso, ¿qué opciones tiene el Ecuador o las organizaciones sociales, las organizaciones ambientalistas que digamos que todavía persisten en sus luchas, de que organismos internacionales presionen al Ecuador para la implementación de impuestos de esta naturaleza? Porque te digo, en concreto, hay más de 20 países desarrollados que tienen estos impuestos, es decir, no es un problema particular del Ecuador, los países desarrollados entendieron el impacto que tiene la contaminación y generaron estos impuestos. Entonces, ¿qué tipo de organizaciones internacionales o mecanismos internacionales pueden obligar al Ecuador o presionar al Ecuador para que implemente esto y no lo haga al revés? Bueno, yo creo que en primer término corresponde a los ecuatorianos y ecuatorianas, a la sociedad civil organizada, a los grupos ambientalistas, presionar para que se retome el debate. Lo hicieron con tal urgencia, Orlando, que efectivamente carece de sustento técnico aquella eliminación. Por otro lado, yo creo que la ley de gestión ambiental, que todavía continúa, nuestra Constitución no se diga, ¿no? Los acuerdos que tiene el Ecuador en el marco, en el convenio sobre cambio climático, pues tiene que ser suficiente argumento, suficiente motivo para que la sociedad civil se movilice y organismos internacionales puedan también presionar, porque allí tenemos, aunque bastante ambiguo, pero tenemos un acuerdo de París que Ecuador también es suscriptor para cumplir las metas establecidas y poder retomar el cauce de protección responsable del ambiente, que es patrimonio bien común de los ecuatorianos y del mundo entero. Vamos a hacer la primera pausa, Carlos, para volver y seguir conversando sobre esta medida que sorprendió a muchos, algunos no, pero 90 legisladores aprobaron eliminar el impuesto verde, que era, como decía Carlos hace un momento, un avance considerable dentro de un marco constitucional que respeta los derechos de la naturaleza. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y conversamos con Carlos Viteri, legislador ecuatoriano, además amazónico y experto en temas ambientales. Carlos, más allá de lo tema ambiental, esto se inscribe en un marco político y social que está viviendo el Ecuador y que hoy precisamente, como veíamos en el reporte en el programa anterior de este canal, hubo manifestaciones, hubo piquetes, cierre de vías, algunos 2 o 3 detenidos el día de ayer en el marco de un paro nacional convocado por la Asamblea Nacional Ciudadana. ¿Qué podemos explicarle a América Latina de lo que está pasando en el Ecuador con respecto a este paro, la movilización y además, en ese marco, algunas acciones de orden político de parte del gobierno y de orden judicial de parte de la justicia en persecución a varios dirigentes? Así es, Orlando. Efectivamente, hoy se ha llevado una jornada de lucha convocada por la Asamblea Nacional Ciudadana, en donde, pues aquí en la capital del Ecuador, Quito, en una serie de puntos muy importantes de la ciudad han habido movilizaciones de la gente, cierre de vías muy importantes, igualmente en principales ciudades del resto del país, en Manabí, por ejemplo, en Guayas, por ejemplo, y estamos hablando también en una de las provincias amazónicas y en la provincia de Tungurahua. Ha sido una movilización generalizada porque a 2 años de este gobierno, el Ecuador está ya realmente en el límite de su paciencia. El retroceso que hablábamos en el tema anterior sobre la temática ambiental es un retroceso que demuestra que es generalizado en otros ámbitos de la vida social, política y económica del país, ¿no? En ese sentido, un presidente que en campaña ofreció 250.000 empleos anuales, no solo que el tema de empleo hoy constituye la preocupación número 1 de los ecuatorianos y ecuatorianas según todas las encuestas, ¿no? Porque no hay empleo. El Ecuador está sin plazas de trabajo y a eso se suman masivos despidos del sector público. Son alrededor de la información oficial, alrededor de 12.000 ecuatorianos que se han quedado sin trabajo, sin empleo y que pasan a engrosar las filas de los desempleados. El año pasado fueron más. Solamente este año, y los despidos continúan con este argumento de achicar el Estado, con este argumento de demasiada burocracia, lo cual no es cierto. Entonces, el derecho humano a un trabajo y a un salario digno está realmente en entredicho. Esto se agudiza más, Orlando, con
la subida de los combustibles, que ya empezó con el combustible súper, receta del Fondo Monetario Internacional, pero también la subida de la tarifa eléctrica, que afecta a la mayoría de los ecuatorianos. Por otro lado, también el proceso de eliminación de varias instituciones públicas, que también significan despidos, ¿no? Recorte en aspectos fundamentales como la educación. Eliminaron la alimentación escolar, eliminaron los uniformes. De la misma manera, recorte en materia de salud. Los internos, los estudiantes que están haciendo sus prácticas, están haciendo masivas manifestaciones, reclamando pues, su posibilidad de prestar un buen servicio profesional, pero que sin embargo se les ha quitado toda bonificación, todo recurso. Es decir, el tema laboral, el tema del empleo y el tema de la precarización de los salarios es cosa de todos los días. Ese es otro ámbito en donde el Ecuador retrocede. Pero además en el Ecuador se caracterizó, no sé si para bien o para mal, pero al final de cuentas se caracterizó porque situaciones de esta naturaleza tumbaban presidentes, es decir, con mejores condiciones a las que vive hoy el Ecuador, caían presidentes, 3 presidentes cayeron. El caso, en cambio, con el Lenín Moreno es que con baja popularidad tiene un blindaje mediático, político y además militar, de la Embajada de los Estados Unidos en general, eso lo han dicho todo el mundo, y se mantiene latente, es decir, entonces, ¿es suficiente la manifestación para que se cambien las medidas? ¿Hasta dónde puede llegar esa movilización o se puede evaporar simplemente en el griterío y en la protesta callejera? Yo creo que las protestas son sumamente importantes, ¿no? Al Ecuador tal es la situación. Tú mencionaste el blindaje mediático de los grandes medios de comunicación que son prácticamente cogobiernan el país, juntamente con los banqueros, juntamente con los grandes industriales que son los mimados de ese gobierno, ¿ya? Están sosteniendo a un presidente que prácticamente está caído. Estamos hablando de que 84 de cada 100 ecuatorianos, 84 no le cree al presidente, desaprueba al presidente, desconfía del presidente Moreno. Pero le sostiene los medios, le protegen, le blindan, le encubren. Y a eso también le encubren, le protegen también las otras funciones del Estado que están controlados directamente desde Carondelet. Pero también le falta movilización social, una mayor, digamos, presencia, cohesión del movimiento social para poder actuar y frenar estas medidas, porque parecería que en cambio el movimiento social como que está debilitado, está desarticulado, otros dicen que está cooptado por el gobierno. Entonces, ¿cómo entender la situación del movimiento social actual? Bueno, yo creo que lo que ocurre ahora, la convocatoria de la Asamblea Nacional Ciudadana demuestra que el movimiento social está cohesionándose, está articulándose y eso es bueno, esa es buena noticia, ¿no? En contraste con algunas cúpulas dirigenciales que se han prestado al juego de un supuesto diálogo con el actual gobierno, ya las bases sindicales están movilizándose. Pero y además, Orlando, yo creo que el tema laboral, el tema de los trabajadores, no es únicamente un tema crítico en donde hemos retrocedido, ¿ya? Hemos retrocedido en otro tema que es la segunda preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas, que es la inseguridad, ¿ya? En los últimos 6 días, solo en los últimos 6 días, Orlando, matan en una autopista, en una forma violenta, a un fiscal. Hace 3 días matan a un defensor público en la provincia de Manabí, ¿ya? Hace 3 días en Riobamba, ¿sí? hace 3 días una matanza realmente salvaje en una cárcel a un preso. El día de ayer matan a un concejal en Riobamba. Es decir, esta violencia en las calles, esta violencia contra autoridades, ¿no? Se suma a la carnicería que se vive en las prisiones. Entre enero y lo que va de este año son alrededor de 50 muertos. Pero más allá de eso, pues según los datos de la misma policía, y quiero decírtelo para no equivocarme, las estadísticas de la Policía Nacional muestran 396 muertes violentas en el país desde enero hasta el 9 de mayo del 2019. Eso quiere decir que cada día mueren 3,3 ecuatorianos por violencia e inseguridad. Es decir, en materia de seguridad o inseguridad, el Ecuador está a punto de ser tierra de nadie. A esto sumemos violación de otros derechos humanos, como la persecución encarnizada alrededor del 30% de la población electoral del Ecuador por motivos de
ideología política. Precisamente eso iba, porque en estos días hemos presenciado la acción de la Fiscalía y de otras autoridades, incluso con un supuesto periodista que denuncia y comenta con absoluta claridad de que él se comunica con la fiscal vía Telegram, lo declaró. Es decir, si yo mañana me comunicara con Telegram, con la fiscal del Estado y le dijera que hay corrupción, esperaría que me respondiera igual, pero con el señor Villavicencio, que es uno de los denunciantes de este caso, se comunica con Telegram y parecería normal. ¿Cómo entiende el mundo, cómo va a entender América Latina que este tipo de cosas estén sucediendo en el Ecuador y al mismo tiempo se criminalice a los seguidores del expresidente Rafael Correa y a quienes ejercen labores políticas desde la militancia activa como son las de ustedes? Indudablemente el doble discurso en el plano interno y externo, la doble moral de este gobierno es algo que no se conoce mucho a nivel internacional, ¿no? Y más el blindaje mediático, eso por un lado. Pero por otro lado, lo que ocurre en Ecuador en términos de persecución política, aunque la población electoral perseguida, así, no fuera el 30%, fuera el 1%, el Estatuto de Roma lo prohíbe, lo considera como delito de lesa humanidad. La Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos prohíben toda persecución por motivos ideológicos. Pero aquí, Orlando, la persecución a ese 30% de los ecuatorianos es cotidiano. Y esa persecución hizo que pues hoy tengamos un preso político, que es el vicepresidente de la República, legítimamente elegido en las urnas, que tengamos a un expresidente como Rafael Correa, con más de una veintena de juicios, todos sin ningún tipo de pruebas, que no puede regresar al país. Y la dirigencia de Revolución Ciudadana igualmente percibida, utilizando a Contraloría, donde se montan auditorías para neutralizar la acción política o el cuestionamiento que hacemos desde Revolución Ciudadana al gobierno nacional. En Ecuador, Orlando, y América Latina debe saber que vivimos una dictadura que empezó con la usurpación de la vicepresidencia y la prisión del vicepresidente Jorge Glass. Han pasado ahora 3 vicepresidentes. Eso da muestra de la inestabilidad que vive el país. Por otro lado, este golpe de Estado se agravó con una consulta popular absolutamente inconstitucional, ilegal e ilegítima, con que se tomaron todas las funciones del Estado, al punto de que ahora en el país el Estado de Derecho todavía no termina de aparecer para la gran mayoría de los ecuatorianos. Pero, por ejemplo, ustedes han planteado en algún momento públicamente la posibilidad de enjuiciar a la ministra María Paula Romo, que de paso les quiero comentar, se la ha invitado varias veces para que comentáramos estos temas en este programa y evidentemente evade la invitación, evade el pronunciamiento, y su asesora de comunicación, lo digo públicamente y abiertamente para América Latina, ha dicho que sería muy difícil hacer una entrevista con María Paula Romo con este periodista. De todas maneras, te lo planteo. ¿Este juicio político es posible? ¿No es factible incluso procesar políticamente al presidente de la República, dadas las circunstancias en las que está viviendo y lo que acabas de mencionar? Porque cualquier persona en América Latina te oye y dice, entonces, ¿por qué no lo enjuician? ¿Por qué no hay un proceso político para el presidente? Y además, alrededor de esto circula vagamente, no en la prensa, una denuncia llamada INAPapers. Entonces, ¿por qué no actuar políticamente? ¿Por qué se han quedado ustedes en eso? Bueno, no es que nos hemos quedado, nosotros la única organización política que hace oposición real a este desgobierno es Revolución Ciudadana y somos 32 asambleístas, ¿no? En ese sentido, pues somos un bloque minoritario. Allí hay un bloque de mayoría que Carondelet se ha preocupado de tenerlo absolutamente cohesionado a través de prebendas. Pero el tema de la ministra Romo, Orlando, ella no solo evade entrevistas, ella evade sus propias funciones, su propia responsabilidad, ¿no? Hemos visto la inacción en terribles atentados a la vida, como puede ser el de Diana Carolina, proyectado y difundido en vivo, aquello que ocurrió en la ciudad en Ibarra. En la ciudad venezolana. Exactamente. La muerte del compatriota ecuatoriano en Mascarilla. Pero igualmente estamos viendo cotidianamente que en pleno declaratoria de estado de emergencia de las cárceles,
pues se dan muertes absolutamente violentas. El último se dio este fin de semana. Entonces, eso no es motivo de juicio político. ¿Qué hace falta entonces para que con estos agravantes o con estas circunstancias, digamos, de orden legal, no sea enjuiciada políticamente una ministra que, como tú señalas, incumple sus funciones al hacer responsables de sus actos a sus funcionarios? Así es. La ministra Romo ha hecho sobrados méritos para un juicio político. Evidentemente, las distintas bancadas en la Asamblea Nacional están en conversaciones para iniciar un juicio político. Una de esas va a ser Revolución Ciudadana. Eso está en camino, ¿ya? Pero más allá de eso también hay responsabilidades claras al más alto nivel del gobierno nacional, ¿no? Estamos hablando de una carta de intención, Orlando, y una carta de intención que el pueblo ecuatoriano desconoce en la mayor parte de su contenido, que el pueblo ecuatoriano ha sido difundido por cuentagotas qué contiene esa carta de intención, pero cualquier acuerdo en materia económica, entre otros, que signifique pues, modificar el programa económico del actual gobierno, debe pasar por un dictamen de la Corte Constitucional y debe pasar también por un debate y una aprobación de la Asamblea Nacional. Al menos de un informe, ¿no?, de la Asamblea sobre eso. Al menos un informe. Ninguna de esas dos cosas se ha hecho. Es decir, es absolutamente inconstitucional. La reforma fiscal que están cocinando en Carondelet y que responde todo a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y que está abiertamente contra el pueblo ecuatoriano, contra los derechos laborales, contra la infancia, contra la soberanía del país, es inconstitucional. Y allí, Orlando, hay elementos para un juicio político para este presidente. Este presidente que, como dije anteriormente, está realmente caído. El 84% de ecuatorianos no le cree. En ese sentido, lo que queda para parar esta debacle del país, para parar esta aproximación del Ecuador al despeñadero, lo único que queda es una anticipación de las elecciones. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable por venir acá y siempre será bienvenido para conversar y reflexionar. Insistimos además que uno de los elementos fundamentales para el debate es tener a la otra persona que pueda defender unas tesis. Invitamos, reiteramos a las autoridades ecuatorianas a debatir, a conversar y además que para América Latina sea importante el conocimiento de su punto de vista. A la ministra María Paula Romo le esperaremos siempre cordiales y atentos y sobre todo responsables en nuestro oficio. Que la pasen bien. Chao, chao.